Quisiera agradecerles por aceptar la invitación a este espacio de alertarroja.co para hablar de la violencia intrafamiliar que desafortunadamente ustedes han sido protagonistas. Vamos a hablar con 5 mujeres de 5 ciudades diferentes y 3 victimarios. Logramos que una de ellas, que había sido víctima de su exmarido, contactara dos parejas más, pudieran hablar las tres sobre lo que han vivido. Tenemos a otro caso que ya lo hemos denunciado en las redes sociales, que sucedió en Barranquilla con una familia que está relacionada con una familia pues muy poderosa en la ciudad. Y también vamos a tener el caso más reciente de Joana desde Ocaña, norte de Santander, quien fue agredida por su novio, un concejal del partido de la U. Mil gracias a Alba, Tatiana, Adriana, Gibi y Joana por atender este llamado y empecemos con Joana. Cuéntanos qué fue lo que pasó, cómo inició esto y qué pasó ese día del ataque. Anteriormente ya habían habido unas agresiones verbales, psicológicas, maltrato. Uno de mujer a veces se excusa a los hombres, se excusa esas situaciones o uno se echa la culpa de porque ellos se colocan bravos. Bueno, no vi lamentablemente estas señales. Eh, yo estaba muy cohibida de salir con mis amigas o de compartir con mis compañeros de trabajo. Todo lo hacía absolutamente con él, ir al gimnasio. Mejor dicho, todo el día era con él excepto cuando estaba en el trabajo. Ese día, el viernes 7 de mayo, eh, yo decido ir a un compartir con mis compañeros de trabajo un asado en una de las casas de una ingeniera. Este señor pues sabía exactamente en dónde estaba yo, con quiénes estaba, él los conoce, todo. Me fui para el asado con mis compañeras, estuvimos toda la tarde y ya pues finalizando la noche yo le pedí el favor de que me recogiera. Él me dijo que sí que me iba a recoger, pero se perdió como alrededor de 2 horas. Cuando apareció me dijo que le dijera a otra ingeniera que me llevara a la casa. Entonces yo le dije, no, la ingeniera ya se fue, porque yo le dije que tú venías a recogerme. Entonces ahí fue donde comenzó todo. Él empezó a tratarme mal, a decirme, estabas calladita allá con tus compañeros, pues quédate allá, disfruta con ellos, amanece con ellos. Yo le dije, pero ¿cómo así? Ven, comes con nosotros y de aquí nos vamos para la casa, le dije yo. Le hice 3 veces esa invitación, pero él pues no me respondía positivamente. Después comenzó a decirme, perra, eso es lo que eres, quédate ya con ellos, quién sabe qué es lo que estás haciendo, cuando yo le dije a él y lo invité para que estuviera conmigo. Él continuó diciéndome perra y muchos insultos, no me recogió. Yo de todos modos le informé que ya me iba para la casa, tomé un taxi con unas compañeras. El taxi hizo el recorrido, a mí me dejó en la casa de tercera. Cuando llegué a la casa, él no estaba. em, y yo pues le mando unos audios diciéndole que porque él no estaba, que en dónde estaba, que me respetara. Bueno, yo dejé el celular en la mesita de noche y me acosté a dormir. Él en esos mensajes me había escrito, quiero verte y que te vayas de mi vida. Ya no me jodas más. Incluso me dijo que no llegara a la casa. Entonces, bueno, aún así pues yo me acosté a dormir y de un momento a otro él llega a la casa gritándome y comienza a golpearme el rostro muy fuertemente en toda mi parte izquierda. Hubo un momento en que yo quedé inconsciente del golpe tan duro que me dio. Yo no recuerdo por un momento, ya cuando yo vuelvo a recordar y a verlo, ya yo prácticamente no podía abrir mi ojo, tenía mi labio súper hinchado. Y yo le empecé a decir, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces él me decía, eres una mentirosa, ¿dónde estabas? ¿Con quiénes estabas? Yo le dije, yo estaba en un asado con mis compañeros, ¿tú sabes dónde estaba yo? Por Dios, me decía, ¿con quién estabas bailando? Dime la verdad. Éramos la mayoría puras mujeres. Yo le decía, yo estábamos bailando todas y me estampa el otro golpe en la cara. Después empieza a decirme que porque si era un asado, porque me había demorado hasta la noche allá con mis compañeros, que era una mentirosa. Después
me da otro golpe en este lado de la cara. No quedé pues tan afectada a este lado, pero sí con mucho dolor. Me dio muchos golpes en el rostro. Después me quitó, llegó y me agarró a la fuerza y me quitó los panties. Comenzó a olerme toda, olió los panties. Pues uno de mujer tiene un flujo normal en cierta época. Entonces mis panties tenían un poco de flujo. Entonces él me decía que por qué tenía eso, que por qué mis panties estaban manchados, que era que yo estuviera con otro hombre. Yo en medio de mi desespero, yo le digo a él, si quieres, hazme una prueba, yo no estaba con ningún otro hombre, eso es algo natural en mí, por Dios. Yo le decía, por favor, no me pegues más, por favor, no me pegues más, yo estaba desesperada. Y ahí es donde él comienza a golpearme la pierna izquierda, me da muchísimos puños, yo creo que como unos 7, 8 puños. Y de ahí es cuando me dice, perra, eres una mentirosa, no me la vas a hacer, o sea, insinuando que yo estaba era con otro hombre. Yo le decía, pero yo te invité a que comieras con nosotros. Y pues ahí es donde viene lo peor, es donde él se lanza sobre mí, yo estaba en la cama, él se lanza sobre mí y comienza a estrangularme. Eh, y me miraba con ese odio, yo ya no podía ni respirar. Y es donde me suelta la primera vez y me dice, dime la verdad. Y él me repetía muchas veces que por qué si era un asado, porque me había demorado hasta tarde y volvió y me cogió a estrangularme. Así pues fueron 4 veces que él me cogió. Yo pues en medio de tratar de quitármelo encima, le hice unos rasguños en el pecho, no le hice absolutamente nada más. No podía defenderme, la fuerza de un hombre pues contra la fuerza de uno. Ya lo último pues cuando en medio de que él me soltaba, yo gritaba muy fuerte y yo pedía auxilio. En una de esas veces yo pedí auxilio. Ya lo último yo sentía que ya yo me iba a morir o sea, ya no podía respirar. Y ahí fue cuando empezaron a tocar durísimo, durísimo la puerta, casi la tumban. Y él me suelta y sale a ver quién era. Era la policía. Y yo me alcancé a asomar y vi que era la policía. Inmediatamente me puse mis panties, una sudadera, y él les decía a la policía que no los iba a dejar entrar sin una orden, que simplemente era una discusión de pareja. Yo como pude me vestí rápido y salí y les abrí la puerta. Ahí pues fue cuando llegó la policía. Eh, Hubo un mal procedimiento porque a él no se lo llevaron capturado. La policía simplemente me decía era, usted tiene que poner denuncia, usted tiene que hacer todo el papeleo, que yo no sé qué. Yo simplemente les dije, por favor, sáquenme de aquí, yo necesito irme de aquí, por favor, sálvenme. Entonces, yo me cogí mis cosas, mi mascotica, una conejita que yo tengo, y me fui al apartamento de al lado de las vecinas, que llamaron la policía. Y mientras yo pues estaba llamando a una compañera a ver si me podía dar posada, ese señor se quedó hablando con la policía, no sé qué les dijo. Y ya después la policía salió y me hicieron el favor de llevarme a la casa de una compañera, pero pues ellos no se lo llevaron capturado ni nada esa noche. Ese señor pues hasta el día de hoy anda libre, va a la alcaldía, al consejo, como si nada estuviera pasando. Aparte ha dicho eh, que él pues no hizo nada, que primero dio una versión de que los dos nos agredimos, o sea que los dos nos estábamos dando durísimo. Después dio una versión de que yo era la que me había hecho esos golpes. Por Dios, yo quedé con mi ojo reventado, yo quedé pues desfigurada. Si ustedes pudieron ver las imágenes, y él dijo que era que yo me había hecho eso sola y me denunció por violencia intrafamiliar. Eh, Consiguió una incapacidad de medicina legal por 8 días. Estaba buscando, me enteré de muchísimas cosas que quería pasar como si tuviera un brazo fracturado. Yo no sé si a que yo le partí el brazo, o mejor dicho, con mentiras por todos lados. Hasta el día de hoy, la fiscalía a mí no me ha dado ninguna respuesta. Yo lo hice público porque no solamente por él ser un concejal, sino para que la gente se diera cuenta qué clase de hombre es. Entonces yo
pues lo hice público. Fue un poco difícil para mí porque yo sentía pena, la verdad, de que la gente me viera así, en ese estado físico en el que estaba. Pero pues dije, es necesario mostrarme así para que la gente se dé cuenta, porque él estaba diciendo que era una simple discusión de pareja por redes sociales, porque un vecino grabó un video donde se ve la policía, donde se ve él en perfecto estado, me veo yo ya a punto de salir del apartamento y él estaba diciendo que solamente era una pareja. Ya pues cuando mi familia revela las fotos mías, es donde comienza todo. Ese señor, eso fue el viernes en la noche. El sábado en la mañana el señor comienza a hacerme muchas llamadas, yo se las rechacé y comienza a copiarme por WhatsApp, a pedirme que por favor no publique nada, incluso me pidió que subiera una foto de nosotros dos eh, para calmar a la gente, o sea, a él ni siquiera le importaba cómo me dejó, porque yo le mandé una foto por WhatsApp, yo le dije, mira cómo me dejaste. Eh, Aquello me dijo que por favor, que le ayudara a salvar su imagen, o sea, es lo único que le interesa en estos momentos y siempre ha sido así, es su imagen. Incluso yo tuve un accidente en el año 2017 en donde yo tuve unos raspones en la cara, pero de mi lado derecho. El golpe más fuerte que lo recibí fue del lado izquierdo de él. Entonces, incluso me pidió fotos de mi accidente para subirlas a las redes y hacerlas pasar como, o sea, y hacerme quedar a mí como mentirosa de que esa foto que estaba en las redes sociales no había sido de los golpes de él, sino de mi accidente. Incluso me dijo que por favor, me dijo, no te dejes ver de la gente así, te lo suplico, así me lo dijo. Me mandó muchísimos audios diciéndome que estaba arrepentido, que por favor lo perdonara, que esto era una situación que cualquier pareja podía superar. O sea, él lo normalizó. Después me vine a enterar que a la mamá de sus hijos también la golpeaba, pues es comentarios que me han llegado, la verdad no, ella todavía no ha dado declaraciones ni ha confirmado esta información, solo han sido comentarios. Pero pues esa es la situación que estoy viviendo en estos momentos. Pues he recibido mucho apoyo, lo hemos hecho público por todos lados, salió por Caracol, por Noticias Uno, por muchos noticieros, pero la fiscalía hasta ahora no se ha pronunciado ni tampoco el partido de la U, porque él pertenece al partido de la U, no se han Sí, ese pronunciado. es el concejal David Arias Quintero, concejal por el partido de la U Sí, de Ocaña. Ok. sí, Ahí pero no se han pronunciado ni nada. ahí hay una coincidencia en todos los casos que vamos a ver y es que estas personas tienen más de una víctima. Son personas con algún tipo de poder y que lo están ejerciendo sobre las parejas. También quería decirles que la violencia intrafamiliar es la segunda conducta más denunciada en el país. O sea, después viene el robo y en el 2020 se presentaron 94.270 llamadas de violencia intrafamiliar y se podrán imaginar que el 76% es de mujeres. Entonces, por eso también estamos haciendo esto y quisiera, Joana, que nos detuviéramos un momento y ya te doy paso para hablar con Gibi. Este caso fue uno de los casos que denuncié a través de las redes sociales porque a través de una persona que ambas conocemos, me había contado sobre este caso y se trata de su expareja, que es César Caraballo, y bueno, está relacionado con la casa más poderosa de Barranquilla, que es la Casa Char. Ahí estuvimos, digamos, pendiente de lo que se podía hacer o lo que se podía denunciar y también, como en el caso de Giovanna, la fiscalía no ha avanzado y ya más adelante hablaremos de eso. Entonces, Gibi, hola, y cuéntanos Hola, ¿cómo también. estás? Bien, bien, aquí escuchando, todas vamos a tener como la oportunidad de hablar, entonces para que nos cuentes qué fue lo que pasó y más adelante hablaremos todas sobre el tema del papel de la fiscalía. Bueno, a mí lo que me pasó es que yo empecé una relación pues, con César Caraballo, eh, y fue una relación como muy tormentosa, muchas agresiones físicas,
psicológicas, verbales, sexuales. Entonces, pues hubo un distanciamiento y a mí me tocó interponer una medida de aseguramiento y protección en contra de él, pues para salvarme yo y mi familia, porque yo no podía salir de mi casa, prácticamente estaba vigilada todo el día. Yo salía en mi carro y él me tiraba el carro como para que yo me estrellara. Mi carro tuvo varios rayones, me tocó mandarlo a pintar. Él cogía botellas de agua y me las tiraba al carro y me hundía el carro. Era una persecución, yo no podía estar en ningún lado porque siempre estaba detrás de mí. Y bueno, yo ya acudí a la inspección de policía en Barranquilla, solicité la medida de aseguramiento, fui al CAI de la policía que me correspondía. Hubo un caso donde a mí me tocó llamar a la policía y la policía no hizo nada, o sea, llegó el hermano de él, con él, le dijeron que ellos eran prácticamente los dueños de las olímpicas, que trabajan en el grupo. eh, Le decían de todo: mire el reloj que yo tengo no vale cualquier 100.000 pesos, mi reloj vale 150 millones de pesos, ¿usted qué cree que yo quién soy? Se lo llevaban a un ladito y no pasaba nada, no pasaba nada. Yo trabajaba en una empresa del Grupo Olímpica, yo era la jefe de producción del Grupo Olímpico, pues de esa empresa. A mí me tocó salir un 10 de mayo del 2020. Salí de mi casa porque él vivía en el mismo conjunto donde yo vivía y ya tenía temor porque ya me había golpeado y me fui con mi hijo y con la persona que vive con nosotros y con el hijo de ella y nos fuimos a otro apartamento que alquilé por Airbnb para pasar pues lejos de ahí. Cuando me llama la administradora del conjunto a decirme que ha ocurrido un caso en mi casa, donde está él involucrado y me mandan los videos, me mandan todas las fotos. La misma seguridad del conjunto llamó a la policía porque a él lo vieron alrededor y están los videos donde está colocando un líquido alrededor de toda mi casa, por puertas, ventanas, toda mi casa derramó un líquido que no sabemos qué es. Ahí llegó la policía, fue a donde él y él llegó y lo que dijo era que estaba desinfectando la casa y, y fue y trapeó y le hicieron trapear y quitar supuestamente el líquido, pero cuando yo llegué a mi casa estaba como con un polvo blanco, lleno todo de un polvo blanco. Entonces, pues nosotros, la administración, nos hizo el favor de prestarnos las hidrolavadoras y lavar toda mi casa. O sea, no sabemos qué era, si era un ácido o no sabemos qué era. Después de eso fue una persecución laboral. La hermana de él, pues yo acudí a la hermana de él y le dije que me ayudara porque yo ya no tenía paz, yo tenía miedo por mi hijo que es menor de edad, pues con las personas que yo vivo. Y ella lo único que me dijo que quién me había dado el número de ella. Yo le dije, no, pues que yo lo había tomado porque yo ya no sabía qué más hacer. Él iba a la empresa donde yo trabajaba y empezaba a gritarle a todo el mundo que yo era una ladrona, a los proveedores que llegaban, empezaba a mostrarle mi foto y le decía: ella es la que te está contratando, ella, o sea, fue un calvario. Y la hermana lo que hizo fue que al otro día me llamaron a primera hora, a las 7 de la mañana, que me tenía que presentar en las oficinas de Olímpica y me dijeron que tenía que renunciar, que yo tenía que renunciar, que a mí como se me había ocurrido haberla llamado a ella. Lo que le dije a mi jefe era que yo no iba a renunciar y que yo la había llamado porque ella era la hermana y yo estaba pasando por una situación muy difícil, que él tenía conocimiento, la jefe de recursos humanos de la empresa tenía conocimiento porque yo ya les había dicho y les había mostrado todos los informes por WhatsApp de todo lo que pasaba en mi casa, de lo que le había, todo los reportes que levantaba la administración y la seguridad del conjunto. eh, y yo le dije: yo no voy a, si yo la llamé, pues porque ella es una mujer igual que yo y ella no es más que yo, o sea, yo la veo como muy normal.
Y me dijo, no, tienes que renunciar. Es mejor que usted renuncie o yo le daño, o a que le dañen la hoja de vida. Yo le dije, ¿por qué me va a dañar la hoja de vida si ustedes no pueden decir nada malo de mí? Y yo le dije, no, no voy a renunciar. El hecho es que al momentico me dieron la carta de despido. O sea, cuando yo llegué a la empresa, porque la empresa estaba lejos de las oficinas de Olímpica, cuando llegué a la empresa, ya la jefe de recursos humanos me tenía la carta de despido y me despidieron. Al otro día yo tengo otra empresa y dije, bueno, me despidieron, voy a ir a buscar clientes. Me fui para Barrio Abajo, donde quedan todos los plastiqueros en Barranquilla. Cuando él llegó, y a mí me tocó esconderme en una empresa, y él llegó gritando, diciendo que dónde estaba, le daba vueltas a mi camioneta. A mí me tocó llamar a la policía y decirle que me ayudara. Adicionalmente a esto, Andrea, cuando yo hice la denuncia, bueno, cuando yo hice que fui a la inspección de policía, yo había denunciado en la Secretaría de la Mujer del Atlántico y adicionalmente en la Secretaría de la Mujer de Barranquilla. Y estaba hablando con el abogado de la Secretaría de la Mujer del Atlántico y en ese momento yo lo llamé y le dije, mira, aquí ya llegó la policía. Cuando llegó la policía yo creí que estaba a salvo. Inmediatamente salí y cuando salí, la policía se vino encima mío, vino el hermano de él y entonces yo le dije, yo fui la que los llamé porque él no se me puede acercar, o sea, él no se me puede acercar, yo tengo una medida de aseguramiento, ya esto ha pasado en mi casa, o sea, ¿qué más quieren conmigo? El hermano de él se llevó, como siempre, a la policía a una esquina y vino inmediatamente la policía y me dijo, señora, usted es la que está haciendo escándalo, usted es la que lo está persiguiendo, usted eso, eso, eso. Yo le dije, ¿cómo así? Yo le llamé al abogado de la Secretaría de la Mujer, que es Franklin, y se lo pasé al policía. Y entonces él le dijo que él no se podía acercar a mí y aún así él me dijo, eso no tiene validez, usted es la que lo está persiguiendo a él. Y yo, gracias a Dios, tengo los videos y todo de donde yo estaba escondida cuando él llegó y estaba haciendo su escándalo. Yo me fui y ahí empezó pues también que mi casa era como a la calle. Entonces ya él pasaba 7, 8 veces como rondando. Ya se volvió algo insoportable. El mismo policía, yo llamé a uno de los policías que siempre había llamado, me dice, doña Givi, qué pena, pero ya no podemos hacer nada porque usted sabe que, o sea, ahí hay algo que están moviendo que nosotros no podemos hacer nada. Yo bueno, fui a la fiscalía, denuncié. Bueno, en la Secretaría del Atlántico me decía que tenía que colocar la denuncia en un sitio, mandar en otro sitio, y ninguna de esas era la correcta. O sea, ellos ni saben cuál es el proceso que uno debe tomar ante estas violaciones. Después de que hice la denuncia en la fiscalía, porque me tocó llegar a la fiscalía, eso fue en cuarentena, que no, todo estaba cerrado, y allá fue donde me asesoraron, porque los de la Defensoría de la Mujer no saben nada de eso. La trabajadora social de la Secretaría de la Mujer, yo lo llamaba y le decía, mire, yo no sé qué más hacer, me decía, pongas a orar, que Dios la va a ayudar. Eso era todo lo que ella me decía. Eh, pues al ver que yo no tenía apoyo y prácticamente la policía de allá es manejada por ellos, adicionalmente, el solo hecho de que ellos dijeran que eran familia de los Char y que la hermana era la esposa de don Javi Char, ya con eso el policía ya no hacía nada. O sea, ni siquiera verificaban si eso era verdad o no era verdad. Entonces ellos ya no hacían nada y yo tenía todas las de perder y si yo seguía allá en Barranquilla, pues yo no iba a estar viva hoy. Cuando a mí me declararon víctima de alto riesgo y ahí voy, todavía no tenemos nada de datos. Givi, y también contarles que cuando salió la denuncia que hicimos por redes sociales, como a los 2 meses, nos escribió una persona
que había sido sí. pareja de él. Hablamos con ella, escuchamos su historia muy similar a la tuya, las mismas, El mismo las, modus el mismo operandi. modo de operandi, sí, tal cual. Y luego en esa conversación con ella salieron dos nombres más. Dos más, Entonces, dos personas más. claro, eran cuatro víctimas en 20 años, una cosa así. Y eso Entonces, que debe haber más porque pues esto es lo que ha hecho siempre con todas las mujeres y lo que hablábamos con la persona que te contactó, Andrea, era que él las buscaba siempre como en el mismo rango, o sea, como mujeres maduras, ya con un hijo, o sea, como madres solteras, y casi todas están como en ese mismo rango, y a todas les ha hecho lo mismo, la persecución, la violencia psicológica, violencia sexual, violencia física. Él es una persona que llegaba y se arrodillaba a llorar y con la Biblia y que lo perdonara. Es el mismo modo operandi que hace con todas, o sea, todas las víctimas que hemos sido. ¿Cuál ha sido la gran diferencia? Que todas las mujeres las ha conseguido en Barranquilla, son barranquilleras y les da miedo denunciar, les da miedo hablar, les da miedo que se sepa su nombre, como si uno fuera el culpable de todo lo que le ha pasado. Y siento que eso es lo que ha limitado mucho, que estas personas estén en la calle como si nada pasara y le vuelve a pasar a otra mujer y no va a pasar nada por el miedo a que sepan quién es, por el miedo a un apellido. De pronto yo lo viví, yo soy de otra ciudad, no era de Barranquilla, yo lo viví mucho allá, yo decía, o sea, aquí viven es como de las apariencias, de Julanito, yo tengo, ah, vos sos de tal familia, ¿qué apellido sos? Entonces como que eso marca mucho y les da miedo como exponerse públicamente, pero pues no nos podía, yo no me podía quedar callada ante esto, no me podía, porque conmigo hicieron demasiada violencia hasta en lo laboral. O sea, en plena pandemia a mí me despidieron y me sacaron nomás por cubrirlo a él, por cubrir las agresiones de él. Y lo mismo es el hermano ha golpeado a las esposas, a la mamá de los hijos, y la hermana de él fue y le ofreció que le sostenía a los hijos, le daba la educación a todos los hijos en un buen colegio que es el San José de Barranquilla, con tal de que no fuera y le colocara una denuncia en la fiscalía. Entonces es como la forma de ellos tapar a este tipo de agresores. quiero contarles que en el 2021, hasta el momento, se han registrado 37 feminicidios. En otros portales o en otras cifras de la Fiscalía, se habla de 47 en el primer mes del 2021, pero va entre los 37 y los 47. En el 2020 se presentaron 186 y en el 2019 230 feminicidios. Ustedes pueden decir que hay una disminución. Pero ojo a esto, y es que en 2020 se presentaron 94.270 llamadas telefónicas reportando violencia intrafamiliar y en el 2019 se presentaron 88.859. Hoy no vamos a hablar de feminicidios, o no estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de mujeres que fueron violentadas por sus parejas y por eso es importante hablar de estas cifras. Quisiera contarles cuáles son los 5 lugares donde más se presentan denuncias de violencia intrafamiliar. Bogotá es el primero, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico, y este último departamento es el protagonista de esta charla porque son 4 personas o 4 víctimas que sufrieron, digamos, estos ataques en la ciudad de Barranquilla, pese a que en este momento todas están en diferentes ciudades. Sí, sí, esta situación con él es de Barranquilla. De hecho, esto no es reciente. Yo tuve una relación con él hace 15 años aproximadamente y es el papá de mi hijo mayor. Entonces, yo estaba muy niña, o sea, uno a los 19 años, digamos que no tiene como que mucha idea sobre el tema de los manejos de relaciones, además que era una persona mayor. Y yo creo que es más fácil. Entonces, yo entré en una relación así en la que en qué momento yo me vi absorbida, que mi vida era él, que ya yo no tenía
relación ni vínculos con mis amigos, que ya yo no podía compartir con las personas de la universidad, sino que todos mis planes era estar con él encima. Entonces yo salí embarazada también como a los 4 meses, 3 meses de estar con él, 4 meses de estar con él. Eso agravó la situación y comencé a notar que era una persona bastante conflictiva, hablaba con la mamá y siempre estaban peleándose. Él venía de una relación pasada en la que también era supuestamente la víctima porque la mamá lo había alejado de su hijo. Entonces siempre como que es la misma historia. Yo soy el pobrecito que nadie me entiende, que las mujeres son las malas, mis exparejas todas fueron unas malas, unas malvadas, perversas, que simplemente no me entendieron y yo soy así con este temperamento fuerte porque he sido víctima de la vida, algo así por el estilo. Entonces, en ese entonces, yo tuve con él situaciones y momentos en los que viví violencia, en los que fui embarazada, me golpeó. Yo nunca le conté eso a nadie porque, claro, o sea, uno no es capaz de contarle ni a las mamás ni a los amigos que está siendo víctima de este tipo de cosas. Eh, Luego, pues nació mi hijo y él vivía en España en ese entonces, le salieron los documentos nuevamente para irse a vivir allá con su familia, él se fue, se suponía que antes de irse hizo el show ese de perdóname, sé que he cometido equivocaciones, errores, se arrodilla, llora, eres el amor de mi vida, mi familia, voy a luchar por ustedes. Pero cuando llega a España ya digamos que es otras cosas, estando allá me escribe una chica a mi correo diciéndome que yo me había inventado el embarazo, que él le había dicho que ese hijo no era mío, sino que yo era una loca que inventé que estaba embarazada de él y que él no quería, que él no iba a responder por un hijo que no era de él. Entonces así fueron un pocotón de tiempo en ese cuento, nosotros duramos casi que 3 años, 4 años, 5 años, ya él después regresa otra vez con el mismo tema, que volviéramos, que queríamos formar una familia. Y yo soy hija única de parte de mi mamá, pues yo viví el abandono de un papá y siempre me decía psicológicamente que si así era que yo quería criar a mi hijo, que si que si a mí me habían privado del derecho de tener una familia, yo no podía privar a mis hijos de eso. Entonces, te maneja mucho y te manipula mucho psicológicamente y bueno, y digamos que cuando tú tienes como esos traumas de infancia y cosas así en tu vida, son cosas que tú como madre de pronto no quieres que tus hijos repitan y lo que no te das cuenta es que en realidad estás abriendo una puerta para que haya una repetición de ese tipo de traumas. Cuando yo me fui a vivir con él, eh, el mismo, o sea, ya a los pocos días ya inmediatamente comenzó a ser, ya era una persona mucho más agresiva, mucho más intolerante a muchas cosas, una persona más violenta en todos sus aspectos que la persona que inicialmente yo había conocido 5 o 6 años atrás. Y bueno, claro, yo viví episodios de violencia intrafamiliar, sexual, económica, porque el tipo es un llevado, o sea, aquí la diferencia es que el tipo económicamente no tiene un peso, pero de alguna manera te manipula, te utiliza y tú terminas siendo la que financias el estilo de vida que él lleva y las cosas que él lleva. Yo vendí un carro y me dijo que le prestara ese dinero porque íbamos a salir juntos como familia y ese dinero era para un negocio familiar y tal. Se gastó la plata del dinero, del carro, nunca me devolvió el dinero y me dijo algo así como que si él no me pagaba era porque yo tenía que indemnizarlo todo el daño que yo le había hecho. Ya, entonces cosas así por el estilo. Eh, yo de pronto cuando ya las cosas se comenzaron a complicar mucho, yo le dije que yo no quería seguir viviendo con él y que se fuera. Y yo no sabía que la razón por la que él se iba era porque allá en Cali tenía una chica embarazada y que la chica lo estaba presionando para que se devolviera para allá y que él tenía que ir como a responder. O sea, yo no tenía idea. Yo me entero de que él tiene una y que tuvo 2 hijos en el tiempo que yo estuve en relación con él supuestamente, a pesar de que estuviéramos distanciados, me entero es apenas ahora hace 10 años después. El tema es que él desaparece como de mi vida, de todo eso, me dejó problemas económicos aquí, yo viví amenazas porque él estafó a unas personas, entonces la relación fue en mi contra, en contra de mi familia, y él desapareció totalmente del radar, yo volví a saber de él como a los años, que supe que había caído en prisión, entonces él escribió a mi mamá
al WhatsApp o al Facebook pidiéndole perdón, que él no quería, que él había cometido muchas equivocaciones, pero que todo lo que él estaba pasando, eso había sido mentira y que realmente lo que lo acusaban no era verdad. Bueno, después que sucedió, el año pasado, él me siguió tratando de contactar como por redes sociales, supuestamente con la excusa de acercarse a mi hijo, pero yo siempre le decía, si tú te vas a acercar como papá o algo, ¿por qué no lo haces económicamente? O sea, ¿por qué no le envías lo que te corresponde como tus obligaciones como padre? Entonces, según él, pues nunca, que era que yo no le iba a aceptar el dinero. El año pasado yo tuve como un tema personal con mi hijo mayor y por razones de la vida tocó contactarlo. Y claro, ya supuestamente era una persona diferente, era un hombre que había cambiado, que estaba transformado. Eso parecía pastor de una iglesia cristiana. Todo lo que te hablaba era referente a Dios y una persona como más pausada. Pero pues claro, ya yo tenía como los antecedentes y traté de hacer las cosas como comedidamente. Y por alguna razón yo noté, me acerqué a él y todo eso y estuvimos como en una medio relación ahí nuevamente y, y yo noté que él tenía contactos con sus exparejas y vi los WhatsApp o las conversaciones que tenían donde no las bajaba de perra, malparida, gamina, eres una porquería, eres de lo peor, tú no me importas, y comenzaba a hablarme una cantidad de cosas porque él me echaba sus historias a media. Me comenzó a contar, pues todo era acomodado, en la que siempre salía la misma historia del principio. Él era la víctima, las demás mujeres eran personas con las que él se metió equivocadamente porque lo hizo en un momento en el que estaba borracho, estaba drogado o algo así, pero todas las historias eran en las que él se victimizaba y las demás mujeres eran unas malas. Entonces, en ese cuento habían 3 mujeres, hubo una historia, estamos hablando de 9 años, una historia con 4 mujeres, perdón. Y en esas 4 mujeres pasó siempre lo mismo. No, yo no pude hacer familia con ellas, no pude hacer hogar con ellas porque realmente eran estos, eran lo peor. Yo decido ponerme en contacto con una de ellas por un tema correspondiente a un teléfono que yo necesitaba. Y la chica se sorprende incluso porque ella nota que yo no hablo mal de él y yo ya no tenía nada con él. Entonces yo era como la típica mamá, bueno, ya después de tantos años que mi hijo decida seguir su relación con su papá, yo no me voy a involucrar en eso. Ellos dos tienen derecho de mirar hasta dónde llega su relación. Pero comenzó a tratarme que yo era una perra, que yo era una de lo peor, que yo era malparida. O sea, comenzó a tratarme muy feo y yo dije, no, yo no puedo estar soportando esto porque ya yo no soy como ese tipo de personas yo creo que uno tiene que parar las agresiones. Y así comencé a hablar con Tatiana y con Adriana y pues claro, me encuentro con una cantidad de información, con una cantidad de cosas que realmente yo sabía que él era capaz de hacer eso, pero digamos que me asombré porque todo fue una fachada. Yo nunca conocí a ese hombre en realidad, yo siempre estuve engañada con él, siempre me mintió y él repite la misma historia, el que te amo, eres la mujer de mi vida, eres esto, pero entonces te comienza a sacar dinero y hacerte creer que él te quiere o que quiere luchar contigo, pero en un momento comienza el tema de la agresividad y a querer culpar a las demás personas de sus errores o de que en su vida no le haya ido bien. No entiendo, no logro entender cómo logra ejercer esa presión en una persona porque digamos que a la diferencia de los 2 casos que hemos escuchado, son personas influyentes económicamente y que tienen una posición que eso les da, pero este tipo no lo es. Este tipo es un tipo que realmente anda con una mano adelante y una mano atrás y que busca simplemente mujeres para que patrocinen su vida. Entonces, es un vividor. Entonces es mucho más fuerte encontrar como ese tipo de patologías que él puede tener. Y que aún así hay muchísimas víctimas porque entre lo que nosotros hemos hablado fácilmente hay 7 personas involucradas con esta persona. Alba, y lograste contactar a 2 personas más que también son víctimas y que las lograste convencer para que estuvieran en este espacio. Y una de ellas es Tatiana, y quisiera darle el espacio a Tatiana para que nos cuente su caso, que debe ser muy similar al tuyo, pero que nos cuente también su versión de la historia. Pues así como dice Alba, yo me metí con él,
pues yo sabía que él tenía un hijo en Barranquilla, pero él nunca me dijo a mí que él seguía alimentando una relación con ella. Él siempre me pintó a ella como una mujer enamorada, loca, posesiva, que quería seguir con él y que él tenía que atenderle las llamadas a ella todo el tiempo para él poder saber del hijo, porque si no, ella no lo iba a dejar hablar con el hijo. Entonces, cuando él me conoció a mí, yo tenía una buena posición económica, gracias a mi papá. Entonces, yo iba para Barranquilla, casualmente mi mamá vivía en Barranquilla y me pidió el favor que yo le prestara para él viajar a Barranquilla y poder ver el hijo, que hacía mucho tiempo no lo veía. Entonces, yo acepté, pues yo le dije que bueno, él me dijo que él estaba en un negocio, en otro negocio, que ya estaba por salirle la plata, bueno, en fin, que le prestara, que todo lo del viaje él me lo iba a cubrir. Llegamos a Barranquilla y todo muy normal, o sea, él me decía que iba a ir a ver el hijo, yo le dije que sí, que está bien. Todo el tiempo era que yo le prestara, hacía llamadas como para que yo escuchara y supiera que él tenía una, pues, supuestamente buena posición económica y que todo lo que yo estaba invirtiendo él me lo iba a devolver. El caso fue que la primera vez que yo estuve con él fue como a los 15 días de estar saliendo con él, ese mismo justo, o sea, quedé en embarazo, estando en Barranquilla me di cuenta que estaba embarazada, es el mismo día que yo me di cuenta que estaba embarazada, lo llamaron a decirle que una mujer que él tenía aquí en Cali embarazada estaba dando a luz, cosa que yo no sabía. Yo sabía que él había tenido una relación con una mujer, pero no sabía que, o sea, que la había tenido embarazada y que estaba teniendo un hijo en ese momento. Entonces, bueno, él me dijo que ya no había sido nada importante, que era una modelo de webcam, que había estado con ella, había tenido un desliz y que ella decía que el hijo era de él. Entonces, que él por eso no me había contado las cosas. Bueno, lo hablamos y todo. Se asumió, yo asumí lo del niño, igual yo ya estaba embarazada. En Barranquilla, pues yo vi como la relación con Alba muy normal. Cuando volvimos a Cali, él me pintaba un negocio, me pintaba otro, yo le empecé a invertir en las cosas. Conclusión, nunca salió nada. Estaba en embarazo, me dejaba encerrada en la casa, me quitó el celular, aguantaba hambre, me cortaron el agua, me quitaron la luz. Un día se fue para Medellín, me dejó con 2.000 pesos. Cuando él volvió, yo le robé la memoria del celular, me di cuenta que tenía fotos con Alba, me dijo que era un beso que Alba le había robado y que pues tenía foto de asco, cara de asco en la foto. Y así, o sea, él siempre me enredaba. Él luego cayó preso. Cuando él cayó preso, yo ya no quería tener más nada con él por todo lo que venía pues transcurriendo. Él me llamaba, me lloraba, me decía que lo apoyara, que no tenía más nadie. Yo fui a verlo, lo iba a ver, siempre le llevaba, lo apoyaba económicamente y un momento a otro, pues yo quedé en embarazo de mi segundo hijo. Cuando quedé en embarazo de mi segundo hijo, yo le dije a él que yo ya no podía apoyarlo más económicamente en la cárcel y que yo me iba para Barranquilla, donde mi familia, a tener el bebé. Ahí empezó toda mi pesadilla. Empezó a tratarme de perra, de malparida, de perra hijo de puta, por teléfono, y ahí no me bajaba. Luego yo estuve en Barranquilla, duré un año, al año volví, cuando a los 6 meses de haber vuelto a Cali, él salió de la cárcel, y ahí empezó toda mi pesadilla. Me perseguía, me pegaba, se me metía a la casa, me golpeaba, luego que me golpeaba, cuando estaba llorando me obligaba a tener relaciones con él, me robaba, siempre me manipulaba con el cuento, pues yo tuve un papá ausente, siempre me manipulaba con el cuento del papá ausente, del hogar, de los hijos, de que él quería tener un hogar, pero pues que yo era una persona muy rebelde. Mi hija lo amaba a él, o sea, él era todo para mi hija, entonces por ese lado siempre se me metía. Yo, bueno, después de eso me metí con una pareja, él no tenía dónde vivir, él me pidió que compartiéramos la casa, entonces que él en su vida y yo en la mía, yo pues acepté que él me ayudaba mientras yo trabajaba con la niña y eso fue lo peor que pude hacer. Ese hombre, yo salía, no dormía, le escribía toda la noche a la persona con la que estaba, cuando yo llegaba me pegaba, me pateaba, me escupía la cara.
Él tenía una mujer, había conseguido una mujer estando preso, y esa mujer patrocinaba todo, le mandaba plata y yo ya la llamaba, le contaba todo, le decía las cosas y ella nunca lo dejaba y como que siempre lo justificaba. Después de eso, amenazó al muchacho de muerte con el que yo estaba, me hackeó el WhatsApp, lo ubicó, lo llamó, le decía de todo, le metió tanta presión que el muchacho me dejó, se fue para España. Me metí con otra persona, al tiempo me metí con otra persona, a esa persona que es mi actual pareja, lo ha amenazado, de boca lo ha matado 10.000 veces. Él viajó para Montería, conoció a Adriana, tuvo una relación con Adriana, que ella también está aquí en la reunión, pero ya no puede hablar en este momento. Y aún así, estando con Adriana, me ponía a hacer cosas para que supuestamente él ayudarme con mis hijos económicamente y nunca lo hacía, cogía toda la plata, yo le pedía algo, me trataba mal, cuando no me pegaba. Estuve en embarazo de mi actual pareja, me esperó afuera de una unidad donde yo vivía, escondido en una columna, me pegó un puño en la cabeza, quedé inconsciente, me pegó una puñalada en el hombro, estuve en medicina legal, perdí el bebé y así sucesivamente, ¿ya? Y ahorita, o sea, él aparece y desaparece y cuando aparece a tratarlo uno mal, a decirle cosas, o sea, él hasta hace poco volvió, apareció y otra vez volvió y nos amenazó. Yo le puse el demanda en la fiscalía, en la comisaría de familia, en inspección, y pues nunca resultó nada porque no hay una dirección donde ubicarlo a él, porque él nunca tiene un lugar fijo de donde vivir. Ya afortunadamente mi hija ya aceptó quién era el papá y mi hija no lo quiere más en su vida. Entonces, por ese lado me he liberado de él. Pero está la presión que cuando quiere aparece y aparece a amargarle la vida a uno y a meterle esa presión psicológica porque él a toda hora es que él lo va a matar, que él lo va a perseguir, que él, o sea, y empieza una guerra con él verbal y mental que no me he podido liberar de él todavía en ese sentido. Tatiana, sí, gracias por contarnos. Me llama poderosamente la atención que pues que Alba logró reunir a 3 víctimas de una misma persona. En el caso de Gibi no pudimos, dijeron que no querían pues hacer parte de eso, que habían cerrado ese capítulo y me llama poderosamente la atención rescatando algo bueno dentro de todo esto tan horrible que ha pasado. Y es que ustedes 3 lograron hablar, lograron como coincidir en lo que está pasando y Tatiana está llorando y yo siento que a Alba le duele también. Eh, y creo que dentro de esto también es importante que las mujeres, independientemente si somos la mujer, la segunda, la tercera, nos apoyemos porque el tema del maltrato por parte de los hombres es una cosa con la que tenemos que seguir luchando, pero desafortunadamente no va a acabar, por más que uno denuncie, es como si siguiera, como si le dieran como más fuerzas. Entonces, tenerlas a las 3, yo sé que Adriana nos está escuchando y en su momento ya querrá hablar, también es una buena señal de que las mujeres no somos rivales en ningún momento y que nos duele el dolor de todas. También quisiera pues volver con Joana y que nos contara qué ha pasado después de esto, digamos que después de una agresión que viene, y que viene en el sentido del tema familiar, del tema de la sociedad, del tema de uno encontrarse como, como mujer, como reencontrarse, tener ganas de volver a conseguir pareja. ¿Qué pasa después de un incidente tan doloroso como este? Bueno, pues mi vida cambió muchísimo porque en medio de todo uno pues se crea metas, tiene sueños con esa persona. Viví una vida engañada completamente. Después de este suceso me enteraba muchísimas cosas, que acosaba.
sexualmente a las mujeres con tal de pues darles trabajo por la posición de él de concejal. Entonces, después de esto, la verdad, hoy es 27 de mayo, se cumplen 20 días de los hechos. Ha sido muy duro, demasiado duro. Siempre he tenido el corazón afligido. Eh, es muy duro psicológicamente. No he podido dormir bien. Todas las noches sueño que me está atacando, que me persigue, que me mata. Eh, Me levanto en las madrugadas, pues abro mis ojos y lo único que lo veo es a él encima mío. Entonces, pues Dios me ha dado la fuerza para levantarme todos los días, estar en esta lucha legal, en esta lucha emocional para tener esa valentía de seguir adelante. Ahora pues está muy reciente, pero siento, o sea, en ese momento sentí que se me acaba el mundo. Yo doy, incluso ayer fue mi cumpleaños y pues yo tenía muchísimos planes y fue un cumpleaños muy duro. La verdad, no esperaba pues pasar por una situación así, no se lo deseo a ninguna mujer. Lamentablemente en Colombia es es un país muy machista. eh, pero, pero bueno, yo doy gracias a Dios porque estoy viva y estoy contando la historia como todas las mujeres que estamos aquí y muchísimas más. Entonces, queda uno como en un estado de shock, de no saber qué va a pasar en el futuro, con ese miedo emocional de volver a encontrar otra pareja, de abrirse nuevamente, eh, de abrir nuevamente el corazón, porque queda ese miedo de que vuelvan a hacer daño. Entonces, hasta ahora ha sido muy difícil, pues gracias a Dios he tenido el apoyo de mi familia, de muchas personas, pero solamente nosotras sabemos cómo nos estamos sintiendo, nadie más puede entenderlo. Y cada día pues le pido a Dios que me dé la fortaleza de levantarme, de seguir adelante, porque hay días en los que no quisiera ni salir del cuarto, pero he logrado pues mantenerme activa, hacer diferentes tareas, estar pues en esa lucha legal. Eso me ha ayudado un poco a distraer la mente, pero sí, la verdad quedan muchísimas secuelas y no sé cuánto tiempo tome en sanar completamente. Yo le pido mucho a Dios para que me ayude a perdonar y a sanar mi corazón, porque yo sé que la justicia divina y la justicia terrenal en algún momento, sea pronto o sea lejano, se encargarán de, de que esta persona pague las consecuencias de sus actos. Gracias, Joana, por abrirte y por contarnos esta historia. Gibi, en tu caso, ya ha pasado casi un año. Bueno, yo siento que el duelo ya pasó. Yo estuve en terapia psicológica, pedí, pues gracias a Dios di con una excelente psicóloga y donde me ayudó mucho.
a pasar todo esto. Eh, Al principio, cuando denuncié, fue muy duro porque tú sabes que yo vengo de una separación y lo que uno espera después de esa separación, que también hubo violencia económica y patrimonial, era como que encontrar a esa persona que te diera otro, no sé, como otro respiro, y resulta que este fue peor. Entonces, cuando me coloca la denuncia ahí, pues empezó una guerra también con el papá de mi hijo, porque me empezó a amenazar que me iba a quitar a mi hijo por lo que yo había vivido, como si yo fuera culpable de lo que me había pasado, y empezó a mandarme tus trinos, a decirme, esta era la evidencia que yo tenía para poder que te quitara el niño. Entonces era como, o sea, se me juntaron todos los problemas que tenía, y fue muy duro, pero pues gracias a mi psicóloga aprendí que esto había que pasar, de que tiene que tener un tiempo. Yo no, o sea, la verdad yo no pienso en como en encontrar otra persona. Creo que este tiempo me lo he tomado para mí, para mi hijo, para fortalecer mi familia. Tengo un hijo que es un niño, para crear los valores en él y tratar de que sea un hombre diferente a lo que yo he vivido. Eh, Continué con mi empresa y he trabajado, me he dedicado mucho como a mi trabajo, con varias mujeres de Barranquilla, y junto con mi psicóloga hemos hecho reuniones con mujeres que les da miedo denunciar y que están viviendo con su agresor. Entonces he tratado como de darles esa fuerza y demostrarles de que esto pasa. O sea, al principio uno siente que el mundo se le acaba y que todo el mundo te señala y te mira, pero esto pasa y esto te fortalece mucho como mujer, como empoderarte, y como que tú puedes, o sea, yo digo que si esto me pasó a mí, y ya vengo de dos casos, es que mi misión acá es enseñarles a muchas mujeres y ayudar a muchas mujeres que están pasando por este tema. Yo trabajo en un gremio machista, porque el gremio donde yo trabajo con plastiqueros, las mujeres somos denigradas, son las únicas que sirven nomás para las cosas básicas, pero no para manejar una máquina, operarla. Yo me he especializado en esto, pues yo diría que tengo mis 19 años de experiencia tratando de empoderarme, y ahorita estoy en las empresas motivando a muchas mujeres a que operen máquinas, a que trabajen y podamos hacer lo mismo que hacen los hombres. Ya tengo dos mujeres, una está en Barranquilla, otra aquí donde yo vivo, que ya manejan y operan las máquinas igual que si fuera un hombre. He tratado como de hacer eso, o sea, de que nosotras las mujeres podemos salir adelante. Con respecto a lo que decía Alba, eh, el hecho de que tenga dinero, o sea, que venga de una familia prestante no quiere decir que no me utilizó tan bien. O sea, él también cometió violencia económica conmigo, porque yo también invertí dinero. Él siempre venía diciendo que estaba mal, que no, que estaba tomando agua con pan, y son tan manipuladores que uno les cree. Y yo invertí mucho dinero y al final me decían, no, es que usted no me ha prestado. ¿Yo dónde le firmé? Yo no le he firmado nada. O sea, son varios tipos de violencia y son unas personas muy manipuladoras, y de pronto no, pues a mí, lo digo por manera propia, de pronto me faltaba esa carencia, ese amor propio, que si llega la persona que todo el día me saluda, que si ya comiste, si ya almorzaste, de pronto eso fue lo que me hizo caer y ser manipulada fácilmente. La inversión que hice en mí, porque para mí fue una inversión, fue ayudarme con psicólogo para poder sobrellevar esto que viví. Y el duelo pasa, esto pasa, Joana, esto nos hace cada día más fuertes. Denunciar públicamente nos hace cada día más fuertes. Va a haber muchas mujeres que vamos a poder ayudar, y para eso estamos. O sea, no somos culpables de lo que nos pasa. O sea, esto no fue culpa mía. La culpa mía fue no,
como que siempre escoger como el mismo tipo de hombre que es manipulador. Creo que ahorita yo estoy dándome un espacio para mí, para conocerme muy bien, para crecer y poder ayudar a muchas mujeres que están pasando por esta misma situación. Justamente estaba hablando eso con Tatiana, que a mí me pasó algo muy particular con ellas porque, pues claro, yo al principio no quería tener como un acercamiento con ellas porque yo me negaba y me rehusaba como a saber más de allá de la verdad, y hace 9 años cuando él se fue, yo cerré ese capítulo supuestamente y yo no quise entrar como que a saber qué era la vida de él, ni por qué se había ido, ni el problema en el que me había metido, pero hablándolo con Tatiana un día, ella me dice, si a mí alguien me hubiese advertido que ese tipo había hecho contigo lo que ya había hecho, pues créeme que yo lo dejo. O sea, sé que estoy embarazada, pero yo sigo mi vida adelante con mi hija. Y mira que ella nos cuenta que no fue el proceso cuando ella tuvo la niña, sino mucho después que comenzó a agravarse todo el nivel de violencia, porque lo que ha caracterizado a esta persona es que su nivel de violencia va escalando, va aumentando. Entonces, yo siento que hay como una especie de labor social detrás de esto de evitar nuevas víctimas. Era algo que lo estábamos hablando porque créeme que si a mí también alguien me hubiese advertido, si yo tuviera la oportunidad de que volver al pasado y hoy en día yo decirme, no te metas con esta persona porque esta persona tiene estas características y esto es lo que vas a vivir, obviamente yo lo evitaría. Y lo que a uno le da impotencia y lo que de pronto no permita que tú puedas sanar este proceso es ver lo que él está tan campante y sonante de su vida. No entendemos cómo que una persona que ya ni siquiera físicamente ya es agraciado porque con los años se ha puesto físicamente y su nivel de maldad hace también que el aura que él irradia es una aura ya muy tóxica. Entonces, sigue victimizando a más personas porque con el caso de Adriana es un caso que tiene menos de 3 años. ¿Sí me explico? Y así sucesivamente, o sea, es impresionante ver cuántas víctimas hay en un periodo tan corto, porque cuando él volvió aquí a Barranquilla, él a mí me había dicho que él no tenía pareja, que no tenía absolutamente nadie. De hecho, me dijo que la hija que él tenía con Adriana era una niña que supuestamente era de él. Yo después me entero que ellos vivieron como pareja. Entonces, imposible tú negar un hijo cuando es tu pareja permanente. Entonces, toda esa cantidad de cosas, el nivel de manipulación, de mentira, no es fácil salir de una persona así. Yo creo que lastimosamente algo de esa maldad que esas personas irradian queda en tu corazón, ya sea para tú volverte más prevenida. Y cuando uno entra en esos ciclos de toxicidad, hay un momento en que ya tú no eres víctima, sino que también te puedes volver victimario. Entonces, es importante lo que decía Gidi, de entrar en un proceso de sanación, en un proceso de poderse liberar de todo eso, porque realmente dentro de uno hay unas secuelas y unas cicatrices muy fuertes. Yo no me había dado cuenta de que yo las tenía porque yo simplemente lo que hice fue que, como vulgarmente dicen, que uno coge, barre y tira la basura debajo de la alfombra. Eso fue lo que yo hice como por 9 años, cuando ya yo me vengo a confrontar con todas las cosas que él hace, con lo que ha hecho, y como que me quito como que esa venda. De hecho, a mí me pasó algo muy particular porque habían unos correos y unas cosas que yo tenía muy viejas de él y yo nunca las había vuelto a leer. Y cuando comencé a leer eso, que la forma de lo que escribía, lo que decía, es lo mismo que le dice a Tatiana, pero es lo mismo que le dice a Adriana, y muy seguramente es lo mismo la misma manera con que victimiza a las demás personas o las manipula. Es impresionante ver cómo simplemente en ese juego que él tiene, somos unas piezas que él va uniendo y a todas va lastimando. Entonces y lo más duro de todo esto es que es una persona que está, como no es una persona, digamos, es una persona invisible, por así decirla, porque no es reconocido, porque no nos conocemos entre nosotras,
todas somos de ciudades diferentes. Entonces, claro, el nivel de la cantidad de víctimas puede ser mucho más alto, porque yo estoy en Barranquilla, pero Tatiana fue en Cali, pero Adriana fue en Montería, y así sucesivamente debe haber en otras ciudades. Y, y lo duro de todo esto es que uno realmente no sabe cuál va a ser el fin de toda esta situación, porque yo creo que hasta que nosotras no sepamos que con esa persona hay ya como la justicia haya hecho algo, ya sea la justicia terrenal o la justicia divina, como tal nosotros no tenemos una libertad. Y claro, y nos une adicional de la violencia, nos une el hecho de que tenemos hijos con él. Entonces, eso hace todavía que la situación sea mucho más dura porque tus hijos están, digamos que, atados en un tema familiar con una persona de este tipo. Entonces, de verdad que también hace que sea como un poquito más dura la cosa porque hay un sentimiento de culpa muy grande. Yo lo siento, yo tengo un sentimiento de culpa muy grande por las cosas que permití, por las que viví, por las que dejé que hicieran. Y eso también hace que el proceso de pronto para sanarse sea un poquito más difícil. Pensar que yo, en esta ocasión yo no viví como tal violencia física de parte de él. Viví, pero sí fue una violencia psicológica en la que esta persona pues me decía que yo era una loca, que yo era una esquizofrénica, que yo era una depresiva, que yo era una suicida, que yo realmente estaba perdida en mi mundo, que yo era una fracasada, que yo profesionalmente no era nadie. Entonces, una persona que en 9 años no sabe cosas de tu vida, va a comenzar a utilizar lo poquita información que tiene por ahí como para denigrarte, para maltratarte, y peor, que yo misma haya abierto esa puerta. Claro, eso es muy duro en realidad. Y yo creo que, Andrea, de todo este proceso, lo principal es evitar que haya más víctimas. Yo creo que fue una de las cosas que yo te dije que, que, que era como el propósito de todo esto, de evidenciarlo, de mostrarlo, de que lo conozcan, de que sepan quién es, porque, vuelvo y te digo, es una persona invisible porque no es una persona que lo conocen públicamente, y eso hace que sea prácticamente, viene siendo como si fuera un abusador serial, porque la cantidad de víctimas que él tiene deben ser muchísimas. Las que Tatiana conoce o las que yo alcanzo a conocer, bueno, Tatiana conoce más porque ella convivió más tiempo con él, pero realmente deben haber muchísimas más. Alba, te quería Entonces, decir algo, y es que tenemos a Alba, Tatiana y Adriana, y no hemos dicho el nombre de la persona. No lo han dicho en ninguno de sus relatos. No sé si lo podamos decir o no los guardamos porque sabemos que es una persona muy peligrosa, pero están ustedes decirlo. Quería hacer como esa referencia que en estos relatos no hemos dicho el nombre de él. bueno, él se llama Anderson Erazo Perdomo. Actualmente él está aquí en Barranquilla. Como te comentaba, es una persona que es bastante peligrosa, no solamente por su nivel de manipulación, sino que es una persona que está enredada en temas delincuenciales. Tiene conocimiento ya la policía de esto, pero digamos que realmente no han hecho nada. No han hecho nada, y es una persona que no le tiene miedo a morir, porque si es capaz de estafar y robar a personas que pertenecen supuestamente a grupos al margen de la ley, ¿qué queda para nosotras que somos unas personas comunes y corrientes que no tenemos absolutamente el respaldo de ningún tipo de ese tipo Sí. de grupos o de cosas? Entonces, eso hace que sea muy, vuelvo y te digo, es una persona extremadamente peligrosa porque es invisible, ya que no es el concejal, no es el familiar de una persona prestante, es una persona X que se puede fácilmente desplazar en cualquier estrato y en cualquier nivel, y simplemente va a tratar de hablar sobre las maravillas de cosas que es, inventar su historia. Y lastimosamente yo pienso que es muy bien sabido ese dicho que las mujeres nos engañan por el oído. Entonces, saben identificar las víctimas, saben cómo engañarlas, saben cómo enredarlas, y si nos damos cuenta, la característica principal de todo esto es la mentira, lo mitómano que son, y la manera que tienen de ejercer o una presión
psicológica en ti, utilizando tus debilidades, tus temores. Entonces, yo creo que por eso es que te absorben tanto, por eso es que te conocen tanto, por eso es que te limitan a una vida social para poder presionarte y que de alguna manera el mundo tuyo se convierta como que gira en torno a lo de él, a lo de esa persona. Y cuando ya llega tú, ya tú realmente no sabes ni para dónde coger ni qué hacer. Entonces, esta persona pues está aquí en Barranquilla. A mí me da mucho temor la forma que sé porque él hace poco vino a hacerme un show aquí en la puerta de mi casa. Eh, pues mi tía salió, mi familia salió como a ver qué pasaba, pero entonces, ¿qué sucedió inmediatamente? Ay, no, eso es pelea de marido y mujer, no nos podemos meter a opinar. Entonces, digamos que eso hace también mucho más grave este tipo de denuncias, porque la gente con el tema de que, ay, es que mira lo que le pasó a Johanna, ay, no, fue un cuento de familia, de pelea de marido y mujer, o sea, como por qué nos vamos a meter si ya después se reconcilian y están subiendo fotos como si nada. Entonces, de verdad que el tema de la violencia de género y la intrafamiliar es muy dura porque no hay apoyo por ningún lado. Yo creo que en realidad es eso. Nos callamos porque de alguna manera creemos que si somos víctimas es porque tenemos un grado de responsabilidad y porque hemos crecido en una sociedad machista que, ay, pero bueno, a mi abuelita le pegaron, a tu tía le pegaron, o sea, me explico. Entonces eso hace que realmente no querramos evidenciar todo esto, pero yo creo que parte importante de poder sanar esto, se lo dije en su momento a Tatiana, no recuerdo si a Adriana de pronto, pero es que esa persona como tal esté en evidencia y yo creo que esto es realmente lo que estamos haciendo en este espacio y que de verdad que es muy, no es gratificante porque realmente es muy doloroso lo que estamos compartiendo. Decir esta palabra suena muy cruel, pero es, digamos que es reconfortante saber que no eres la única persona que de pronto has pasado por esto y que hay otras personas que tienen un silencio, que tienen un temor y que no saben cómo expresarlo, pero no son las únicas, somos muchísimas las que hemos vivido esto, de pronto en escalas, pero la violencia no mide escalas, porque una palabra que puede ser muy pequeña es igual de dolorosa que el golpe más grande que te reviente la cara. Sí, gracias, Alba. Tatiana. Pues nada, yo he tratado de seguir mi vida normal, de dejarlo a él atrás, de trabajar para poder volver a conseguir, porque con él lo perdí absolutamente todo. Perdí mi casa, perdí todo, todo, todo. Súper endeudada. Trabajar, pagar deudas, seguir adelante con mis hijos y seguirlo echando a él hacia un lado y esperar a ver si en algún momento, por lo menos la justicia hace algo a favor de nosotros, porque pues él sigue por ahí muy libre, haciendo de las suyas. Aparte pues de nosotras, han habido otras mujeres, pero pues no han tenido hijos con él, pero sí han sufrido maltrato, abusos, explotación pues en el sentido de lo económico y eso es una cadena que va a seguir y va a seguir y va a seguir y yo en algún momento se lo quise hacer saber a Adriana y pues se lo expresé de una u otra manera, de pronto ella no me escuchó en su momento, de pronto se dejó llevar por lo que él le decía, como él decía que yo era una loca, que estaba obsesionada por él y cosas así, pero sí me gustaría que la gente supiera la clase de persona que es él para que se acabe esta cadena en algún momento, por lo menos con él. Porque mientras él siga por ahí, va a seguir enredando y haciendo daño, porque no trabaja, no sabe hacer absolutamente nada, vive de sus enredos y de las mujeres. Claro que sí, estaba leyendo un artículo que decía que la fiscalía decía que tiene un porcentaje del 95, del 95.26% de esclarecimiento en los casos de violencia intrafamiliar. Y aquí tenemos varios casos de que no, que dice que no es cierto, es que no avanzan. Todas aquí, si no me equivoco, todas pusieron un proceso en la fiscalía y esto no avanza. Estamos hablando de 5 víctimas de 5 ciudades diferentes, de 3 victimarios, nada más.
Imagínense el resto. Entonces yo quisiera agradecerles a todas por contarme su historia, por decir quién es el agresor, que es muy difícil también. Eh, y bueno, y espero también que podamos apoyarnos entre las mujeres, como lo decía al principio, este tema de que entre todas nos damos palo, que cada quien tiene que luchar, digamos, por lo suyo, por su hombre y todas esas cosas, eso ya no está funcionando ahora. Toca tener un poquito más de sororidad sobre estos temas, hacerlos visibles, divulgarlos y también, por supuesto, exigir que las autoridades cumplan, porque es que está de por medio la vida de ustedes. Andrea, Diga. mira, yo siento que nosotras las mujeres pues estamos solas, le hacen mucha publicidad a la Secretaría de la Mujer, a la línea numeral 155, yo acudí a todo, y ninguna de esas entidades me apoyó en Barranquilla. Yo acudí a la de Barranquilla, a la del Atlántico, o sea, a la de la gobernadora, le escribí a la gobernadora, hablé con todo el mundo, y lo que recibí fue que me bloquearan. Me bloquearon por todo lado, pero ninguna ayuda. El 155 no te presta ninguna ayuda. Adicionalmente, mi caso lo tengo en pues mi caso lo declararon como que yo era una una víctima de alto riesgo, y esto la denuncia la colocaron que era no querellable, la cogió la Fiscalía número 5 de Barranquilla, y eso quedó ahí bloqueado. Me he mandado correos, me citaron a una ampliación de denuncia, que ya llevo 3 ampliaciones de denuncia. O sea, me han hecho hacer 3 ampliaciones de denuncia. La última me citaron, nunca se presentaron. Mis abogados mandaron un correo a la fiscal diciéndole que ellos iban a pedir una auditoría al proceso, y al otro día me escriben y me dicen que mi caso lo pasan a la Fiscalía número 10. De la Fiscalía número 10 no ha pasado nada. O sea, nosotros estamos solas, la policía no sirve, la inspección de policía no sirve, destinan recursos, cantidad de recursos para estas secretarías de la mujer, para este numeral 155, hagan bulla. Yo acabo de ver que allá estaba la gobernadora con lo de las mujeres y no pasa nada. O sea, nosotros no tenemos ayuda de nadie. Entonces es muy complicada la situación así, y ya uno no sabe qué más camino tomar para esta situación, porque ya se siente como una burla hacia uno. O sea, hace uno la denuncia también pública, todo, y no pasa nada, no pasa relativamente nada. Entonces uno ya no sabe a qué entidad acudir. Quisiera agradecer a Alba, Tatiana, Adriana, Gigi y Joana por esta conversación tan sentida, tan emotiva, por contar su historia. Desafortunadamente las une en este espacio el tema de la violencia intrafamiliar. En algunos casos ha sido considerado como un intento de feminicidio. En el caso de Joana y, bueno, a Alba, Tatiana y Adriana las une el mismo victimario y que sus hijos son hermanos. Hay un vínculo que no se puede desligar pese a la historia tan horrorosa que vivieron. Gracias de verdad nuevamente por atender el llamado de Alerta Roja, y esperamos que las autoridades, que la policía, que la fiscalía de verdad esclarezcan estos temas de violencia y no se conviertan o no pasen de violencia intrafamiliar a un tema de feminicidio. Si usted tiene algún caso o quiere contarnos o hacer la denuncia pública, nos puede escribir a través de alertarroja.co en la página web, a través del correo alertarrojabarranquilla@gmail.com o a través de las redes sociales, que también lo pueden encontrar con alertarroja.co. Soy Andrea Dávila y gracias por vernos.